Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Arequipa es una ciudad muy especial, muy particular. Los poetas decían, no en vano se nace al pie de un volcán. Lo curioso es que Arequipa, esta hermosa ciudad, eh, es una de las ciudades con más riesgo en el mundo por la erupción de un volcán. Y ese volcán es el Misti. 1 millón de personas viviendo a sus pies generan realmente un gran problema para temas de defensa civil, evacuación, es realmente una cuestión complicada. Hoy día vamos a tratar ese tema y lo hago luego de que semanas atrás conociéramos la erupción del Kilauea, un volcán en Hawái, en la isla más grande de Hawái, y que todos hemos podido apreciar en fotografías, en videos, y que resulta pues muy interesante, muy bonito verlo, pero una erupción de un volcán en el sur del Perú no se parece mucho realmente a lo que pasa en Hawái. Hoy día vamos a tocar el tema con una geóloga y vulcanóloga del Instituto Geofísico del Perú, Luisa Macedo. Y más adelante voy a estar con Mauricio Chan tocando el tema político, porque hay muchas cosas de qué hablar. Mauricio Chan es consejero regional por Islay, pretende ser el próximo presidente, ahora se dice gobernador regional, postulando por Acción Popular. Con él vamos a ver qué es lo que se está avanzando, las propuestas, y vamos a hablar del conflicto que hay en su provincia con el proyecto Tía María. Soy Enrique Zavala y le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Buenas noches, Luisa. Muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Estuve viendo la erupción del Kilauea, resulta fascinante ver cómo la tierra se abre, cómo la lava sale o va avanzando lentamente, muy lentamente, y va consumiendo las cosas alrededor, lo que facilita de alguna manera la evacuación de las zonas urbanas, porque hemos visto cómo se queman casas, vehículos. Pero ese tipo de erupción no es el tipo de erupción que vemos en el Ubinas, no es el tipo de erupción que vemos en el Sabancaya, y me imagino que no sería la erupción que podría darse en el volcán Misti. Así es, este tipo de erupción es un tipo de erupción efusiva, más bien no es una explosiva como es el caso de nuestros volcanes por el tipo de composición química que presenta el magma. El magma de los volcanes de Hawái es bastante básico, entonces podemos ver que no tienen edificios volcánicos propiamente dichos o como el Misti, como el Sabancaya, como tenemos aquí en el Perú. Eso se debe a que las placas tectónicas en esa zona están por distensión, por separación. Entonces es como si la corteza terrestre tuviera una herida y el magma empieza a fluir simplemente. Y por eso es de que estas islas se van formando por las sucesivas erupciones y por eso no tienen un edificio volcánico como tal. Sin embargo, nuestros volcanes se forman por la compresión, por el choque de las placas tectónicas, tanto sudamericana como la de Nazca, lo que hace es que tengamos edificios volcánicos muy altos, que la composición química sea ácida a intermedia y por consiguiente tengamos volcanes muy explosivos. Entonces este tipo de erupciones como en Hawái, tan vistosas, tan bonitas, realmente no vamos a tener en el Perú. Las erupciones que hay en los 11 o 12 volcanes activos que pretenden monitorear precisamente el IGP son explosivas y mucho más peligrosas que las que vemos en Hawái. Claro que sí, nuestros volcanes son muy explosivos y además este tipo de erupciones son poco predecibles, ¿no? Nosotros contamos con el monitoreo sistemático y en tiempo real de 5 volcanes. Pretendemos monitorear a 10 volcanes. ¿Qué hacemos con este monitoreo? Este monitoreo sirve para saber cualquier tipo de señal mínima que empiece a generar el volcán desde su interior. Nosotros vamos a saber interpretar estas señales y alertar a la población con mucho tiempo de antelación. Entonces, decir si este volcán ya está por erupcionar o no, como en el caso del Sabancaya, que lo hicimos desde el 2012, ¿verdad? Y el volcán erupcionó en el 2017. Es así de que si de pronto estas señales nos indican que va a erupcionar el volcán, podemos predecir o pronosticar desde meses o años de antelación. Los volcanes afortunadamente sí avisan,
pero hay que tener en cuenta que no es suficiente saber que va a erupcionar o no, como en el caso que ocurrió en el Nevado del Ruiz en el 85, que en una ciudad a 70 kilómetros de distancia del cráter del Nevado del Ruiz, en una ciudad de 30.000 personas mueren 25.000, habiéndose dado la alerta de que el volcán estaba erupcionando, que se producían los lahares. Si es que no se tiene el grado adecuado de educación de autoridades y de población, entonces de nada nos sirve este monitoreo, ni los mapas de peligros, ni alertar a la población. Lo que pasó en Chile fue que erupcionó el volcán. Así es. Y los lahares, eso significa que las cenizas, la tierra se mezcló con agua y la gente no murió por la explosión ni por los gases, sino por los huaicos, digamos, Claro en que el sí. sentido... En el lenguaje popular. En el lenguaje popular, por huaicos, ¿sí? Por huaicos. Se da el término de lahar cuando va relacionado a volcanes. Cuando es una montaña, en la sierra, donde sea, es huaico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un volcán, en el momento de erupcionar, el tipo de volcanes nuestros, peruanos, emite mucha cantidad de ceniza, de rocas, de flujos piroclásticos, etcétera, y estos se quedan por muchos años sueltos en las laderas de los volcanes o de los cerros aledaños. En las próximas lluvias fuertes que tengamos, no precisamente porque tenga casquete glaciar, sino por las lluvias, lo que vamos a ver es de que esta agua se va a mezclar con estos productos sueltos y va a generar fuertes lahares, que es mucho más peligroso que un huaico normal, puesto que estamos hablando de material ceniza volcánica que se envuelve con el agua y lo hace una mezcla muy pastosa como el concreto. Entonces, esto arrasa todo a su paso. Es mucho más peligroso que un huaico común. ¿Qué está pasando en estos momentos con el Ubinas y el Sabancaya? El volcán Ubinas es el volcán más activo del Perú. En los últimos 500 años ha presentado 25 explosiones o actividad volcánica. Actualmente está bastante tranquilo, pero no hay que bajar la guardia, puesto que es un volcán muy activo. El volcán Sabancaya en las últimas semanas ha empezado a incrementar su actividad. Estaba con un promedio de 22 explosiones diarias. El día de hoy ya estamos entre 26 y 27 explosiones diarias. Hay que considerar que este tipo de erupciones, si bien es cierto, dura por muchos años, entonces puede tener etapas de tranquilidad, entre comillas, pero sin embargo el magma sigue en ascenso, entonces hay que tener mucho cuidado porque tiene más energía, más material que expulsar, y entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente los turistas, ya que es una zona altamente turística, el Valle del Colca, ¿no? La erupción del Sabancaya suele ser bastante prolongada. En general, de todos los volcanes que hay en el sur del Perú son muy prolongadas, ¿duran años? No. Hay diferentes tipos de erupciones. En un mismo volcán puede presentarse diferentes tipos de erupciones. Como en el caso del volcán Misti, que en el año 1442 tuvo una erupción moderada a pequeña, ¿no? Que tuvo una altura de columna eruptiva calculada más o menos en 7 kilómetros de altura. El Sabancaya ha hecho hasta 5.500. Pero que también hace 2.050 años el volcán Misti tuvo una erupción tipo pliniana, es decir, de las más grandes ocurridas en la naturaleza, con una altura de columna eruptiva de más de 25 kilómetros de altura. 25 kilómetros. Entonces, ¿quién fue eso? El volcán Misti. ¿El mismo Misti? ¿Hace cuánto tiempo? 2.050 años. ¿Y cómo logran calcular ese tipo de cosas se han ocurrido hace 2.050 años? Eso es un trabajo sistemático de los geólogos, vulcanólogos. Hacemos el estudio de esas tierras de colores que el común de la gente mira cuando vamos a campo, cuando vamos por ejemplo, a Mariano Melgar, cuando vamos a Miraflores, Altos del Valer, qué sé yo. Lo que vemos son diferentes capas de diferentes colores. Esas capas de diferentes colores significan muchas cosas para un vulcanólogo. Es el análisis sistemático de cada muestra, cómo fue la erupción, calcular la altura de la columna eruptiva, la cantidad de emisión, la temperatura. Son muchos parámetros que utilizamos. Y además se calcula con métodos radiométricos para datar, para saber la fecha exacta cuando ocurrió este evento. Obviamente no vamos a tener con fecha y hora, ¿no? Día y hora. Claro. Pero sí se tiene estos métodos con radón-argón, potasio-argón, por ejemplo. Esto obviamente no se hace en el Perú. Tenemos estas dataciones las hacemos con el Servicio Geológico de Estados Unidos, como también con el Laboratorio de Magmas y Volcanes en Francia, ¿no? 1442, erupción volcánica. La población en los alrededores del Misti, me imagino que no eran
muy grandes. En realidad sí había culturas indígenas situadas en aquella época, las cuales fueron diezmadas con esta erupción, y cuentan las crónicas, hay muchos archivos arzobispales de esta información que le estoy refiriendo, de que nos indica de que en esa época los indígenas fueron huyendo a Cusco. En ese entonces estaba el Inca Pachacútec y su esposa Lacoya Ipabaco fue la encomendada de traer de regreso a la ciudad de Arequipa a los indígenas, pero muchos de ellos no quisieron venir. Entonces, a la llegada de los españoles a la ciudad de Arequipa, entonces no habían indígenas y no querían venir a trabajar aquí, porque estaban muy asustados con la erupción del volcán Misti. Es así de que la ciudad de Arequipa se le denomina la ciudad de los blancos, que con el pasar de los años se fue degenerando el nombre y se le llamaba la ciudad blanca. No es la ciudad blanca por el Misti ni porque sea una ciudad muy limpia, que últimamente no lo es tampoco. Sin embargo, esto se le denominaba por la gran cantidad de blancos que había en aquella época. 85% de la población de la ciudad de Arequipa era de blancos, y los indígenas no pasaban el puente Bolognesi. Sí, no querían, estaban muy asustados y hacían referencia, ¿no?, a esto. Hoy, ¿cuánto tiempo día? Vamos a dejar la pregunta. ¿Qué pasaría si el Misti erupcionara hoy, cuando tenemos 1 millón de habitantes aproximadamente a sus faldas? Tras la pausa sigo con Luisa Macedo, ella es una vulcanóloga del Instituto Geofísico del Perú. Estamos de regreso en el programa, sigo con la vulcanóloga del IGP, Luisa Macedo. ¿Qué pasaría si el Misti entra en proceso eruptivo? ¿De qué tendríamos que preocuparnos? Porque, lo dijimos en un inicio, esto no va a ser como en Hawái, o sea, no vamos a estar allí, vamos a mirar cómo la lava avanza lentamente y va consumiendo las cosas a su paso. Lo más probable es que nosotros no lleguemos a mirar la lava, sino veamos muchas cenizas, gases, sintamos gases tóxicos. ¿Qué problema enfrentaríamos nosotros que vivimos aquí? El volcán Sabancay actualmente está haciendo un proceso eruptivo y vemos que, si bien es cierto, la población del Valle del Colca está siendo afectada por emisión de cenizas, pero ellos tienen una barrera natural que es el volcán Hualcahualca, que de cierta forma los protege. Entonces no les llegaría un lahar de gran magnitud, tampoco un flujo de lava y mucho menos un flujo piroclástico. Sin embargo, el volcán Misti no tenemos una barrera natural que nos proteja. Con la ciudad. Cualquier producto que emita el volcán Misti se viene directo hacia la ciudad de Arequipa. Tenemos la quebrada San Lázaro, que nace desde el cráter del volcán Misti y que baja hacia la ciudad de Arequipa y se desplaza, tiene una abertura que se le denomina el abanico aluvial, que se parte a la mitad está el distrito de Alto Selva Alegre, el otro lado Miraflores, y está completamente copada de viviendas. ¿Qué pasaría en este momento si nosotros empezamos a ver la señal clara de los sismos que nos indica hay ascenso de magma? La temperatura de los gases, las fumarolas, nos están indicando que la erupción es inminente. Entonces, hay que hacer la pregunta a nuestros señores alcaldes que propician las invasiones en zonas de alto peligro volcánico. ¿No va a bajar por ahí la lava? ¿Qué es lo que va a bajar? Lo que va a bajar fundamentalmente son flujos piroclásticos, que son una mezcla de roca, lava, ceniza, gases, que estamos hablando entre 400 a 1200 grados centígrados y que avanza de 100 a 300 kilómetros por hora. O sea, toda esa gente moriría incinerada prácticamente, ¿sí? El trabajo que hacemos en el IGP es justamente para alertar a la población con mucho tiempo de antelación para lograr salvar. Claro, pero si no fuera eso, esos gases a uno lo calcinan prácticamente. Sí, avanzan muy rápido y pueden extenderse a más de 30 kilómetros de distancia del cráter. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo en Arequipa, en realidad se considera el volcán Misti el cuarto más peligroso del planeta, por ser un volcán altamente explosivo y por consiguiente, además vivir más de 1 millón de habitantes tan cerca al cráter del volcán Misti. Es momento de que las autoridades, estamos próximos a elecciones, que nuestras autoridades tomen conciencia de ello y que sepan qué es lo que estamos haciendo
¿Cuál es nuestro papel y de responsabilidad frente a este suceso? El Misti es muchísimo más peligroso que el Sabancaya. Ah, por supuesto que O sea, sí. no solamente por la población, sino por el tipo de erupción. El tipo de erupción, que es mucho más explosivo. La altura de columna eruptiva del volcán Sabancaya ha alcanzado lo máximo a 5.000 metros de altura, o 5 kilómetros de altura. El Misti ha alcanzado en su última erupción moderada 7.000 y en la erupción más grande 25 kilómetros de altura. Entonces es mucho más grande y no tenemos esa protección natural. Entonces, y es un volcán joven. Joven, muy O sea, joven. no se puede hablar de que ese volcán se va a extinguir muy pronto. O que ya se durmió, ya se murió, como mucha gente lo dice. No, casi a diario el volcán Misti nos saluda en las mañanas con fumarolas. Muchas de lo que pensamos que son nubes que están encima del volcán suelen ser vapores. Muchas de ellas son gases volcánicos. Si bien es cierto, viene acompañado con vapores, con vapor de agua en abundancia, pero gran mayoría de esos también son gases netamente volcánicos, ¿no? Entonces, no hay que bajar la guardia, nosotros monitoreamos en tiempo real, las 24 horas del día y todo el año, el volcán. Entonces, sí lo vemos que tiene cierta actividad, no como para alertar a la población que ya dentro de poco va a erupcionar, pero justamente es momento de trabajar y saber cuáles serían las rutas y etapas de evacuación. Eso no lo tenemos. Nosotros en la ciudad de Arequipa vivimos en un caos a diario. Con el sistema de transporte es caótico. Todos los días tenemos congestión terrible en la ciudad y es un día normal y natural, sin ninguna fiesta, sin ninguna alteración, ¿no? Imaginémonos en caso de una erupción volcánica, ¿por dónde saldríamos? La variante de Chumayo está colapsada. Tendríamos que salir no solamente por la emisión de los gases piroclásticos, del flujo piroclástico, sino porque luego la ceniza contaminaría nuestras fuentes de agua, ¿no? Eso es inminente, claro. Y sería la ciudad sería invivible, me imagino. Claro que sí. Por eso es importante tener etapas de evacuación. Lógicamente, los que primero tendrían que evacuar son los que están más cerca al edificio volcánico y sobre todo los que viven en los cauces de las quebradas, son los que mayor peligro corren. Claro, las quebradas no solamente trasladan agua, sino en este caso trasladarían los flujos piroclásticos. El fuego. Así es, que son muy, muy calientes, ¿no? Pero, o sea, para que la gente entienda, la lava, el sillar con el que hemos construido esta ciudad, no es lava que ha bajado suavemente, que ha ido cubriendo las cosas, no es lava para empezar, son los flujos piroclásticos. Que luego se son como a manera de nubes ardientes, que llega un momento en que se depositan y se enfría. Y esto para que se enfríe puede tardar meses o años. Entonces imagínense la gran temperatura que tiene, ¿no? Y no proviene del Misti. No, definitivamente ni del Chachani, no. Ni es del de Pichu Pichu. Un volcán Chachani previo al Chachani que conocemos ahora. Entonces mucho más antiguo. Entonces donde las erupciones volcánicas también eran muy grandes. Es decir, este flujo piroclástico incluso lo podemos ver hasta en el kilómetro 48, ¿no? Una erupción muy grande, ¿no? No, es poco probable que esto se vuelva a presentar, por ejemplo, en el Misti. Sin embargo, sí es probable de que presente flujos piroclásticos. Ahora, ¿cómo sería la próxima erupción del volcán Misti? No lo sabemos. Sabemos el periodo de recurrencia, que las erupciones moderadas son cada 500 años, y la última fue en 1442. Y sabemos Estamos por aquí, ¿sí? En los descuentos es probable. Entonces es momento de trabajar. Y lo vengo diciendo a las autoridades, a los alcaldes, a los tomadores de decisiones. Es momento de trabajar, es momento de sentarnos y empezar con un simulacro de evacuación por erupción volcánica como se hizo en el año 2009, que se realizó en el distrito de Alto Selva Alegre y fue muy exitoso. Se vio cada detalle de lo que debería hacer cada instancia, incluso el problema de agua que acabamos de mencionar. El asunto es que desde 2009 hasta ahora, 9 años después, no sirve de nada. O sea, tiene que hacerse como los sismos, 2 o 3 veces al año, cosas de ese tipo. Y hacerlo por distritos, porque no todos se les puede evacuar a la misma vez. Vuelvo a repetir, tiene que ser primero las personas que están en las quebradas y las que están más cerca al volcán. ¿Ha habido erupciones? Y tratar de hacerlo de una manera sistemática y ordenada, respetando, porque si no se genera un caos y un desastre solamente en el traslado. ¿Hubo erupciones
colosales en el sur del Perú. El Huayna Puctina, por ejemplo, hizo que el día se convirtiera en noche durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo fue esa erupción? El 19 de febrero del año de 1600 a las 3 de la tarde fue la erupción. 19 de febrero de febrero del año 1600. 1600. Fue la erupción más grande ocurrida en Latinoamérica, la cual en la ciudad de Arequipa, que está a 75 kilómetros de distancia, no vimos la luz del sol durante más de 10 días. Fue tal la cantidad de ceniza dispersada en el ambiente que no se cambió el clima en el planeta, bajando la temperatura en menos 1.3 grados centígrados. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos investigadores que empezaron a estudiar en el Polo Norte los anillos de más de 1000 árboles para saber qué ocurrió en el año 1601, después de la erupción del Huayna Puctina, porque se vio que no hubo primavera ni verano, hubo hambrunas, sequías, así como también muchas epidemias. Y decían, ¿qué fue lo que ocasionó este desastre tan grande en el Polo Norte? Y es que las cenizas viajaron a todo el planeta y entonces afectó grandemente Croacia, España, Japón, China y así muchos países de la parte norte de nuestro planeta. Y esto también se ha corroborado en los hielos que se han perforado para ver qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué ha ido sucediendo a lo largo de todos estos años? ¿Por qué hay estas epidemias? ¿Por qué empiezan a aparecer nuevas enfermedades? ¿Por qué de pronto hay estos cambios climáticos? Y es así que se detectó que la erupción del volcán Huayna Puctina, afectó grandemente el planeta en el año 1600. ¿Y el Huayna Puctina no es precisamente el volcán más grande que hay en el planeta? No, claro que no. Y es más, actualmente, si bien es cierto, vemos 3 cráteres, pero ya no vemos el edificio volcánico, porque fue tan violenta la erupción que arrasó, se destruyó el edificio volcánico, sepultando más de 30 pueblos alrededor del volcán. Claro, hay volcanes que no tienen edificio volcánico. Yellowstone, por ejemplo, es una gran caldera. La Gran Caldera, ¿no? Que es toda una zona de bosques, porque los volcanes, me explicabas, permiten que las zonas sean cálidas, que el clima sea adecuado para que... mucha agua. Y por lo tanto, mucha vegetación, suelos fértiles. Suelos muy fértiles, definitivamente. Muchas veces confundimos de que las erupciones volcánicas, qué desastrosas y que el volcán mata. No, en realidad las erupciones volcánicas fueron las que propiciaron la vida en nuestro planeta. Y está esto demostrado científicamente que como a lo largo de toda la historia del planeta, gracias a las erupciones volcánicas tenemos todos estos ambientes. Solo que como nosotros estamos acostumbrados a no respetar al planeta ni su influencia, como de un deslizamiento, un sismo o una erupción volcánica, entonces habitamos zonas que no deberíamos habitar. Y entonces es que así se suscitan los desastres, ¿no? Los mal llamados desastres naturales. La naturaleza no hace desastres, la naturaleza hace estos procesos que son normales y propios de su comportamiento. Te agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias. Ha sido Luisa Macedo, ella es vulcanóloga del IGP. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos hablamos de política con Mauricio Chan, consejero regional de Islay y candidato de Acción Popular a la gobernatura regional. Vamos a hablar, entre otras cosas picantes, de Tía María. Tras la pausa seguimos en Modo Avión.